2000 militares despidieron hoy a sus compañeros de armas que murieron el sábado en una emboscada terrorista en el Brain, en la que también perecieron 2 civiles. El especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, Rubén Vargas, sostuvo que el atentado es un mensaje político de los terroristas con respecto al proceso electoral. Por su parte, el jefe del Comando Especial del Brain, general Ejército Peruano Fernando Acosta, informó que está en curso la investigación para determinar responsabilidades por el atentado. El premier Pedro Cateriano afirmó hoy mediante su cuenta de Twitter que el padre de Keiko Fujimori enfrentó el terrorismo violando los derechos humanos. La acusación obtuvo respuesta de la congresista fujimorista Marta Chávez, quien también aseveró que el humanismo viola los derechos humanos por no enfrentar el terrorismo. De otro lado, el escritor Mario Vargas Llosa opinó que si Keiko Fujimori fuera elegida, la dictadura de su padre sería legitimada. Y Verónica Mendoza anunció que el Frente Amplio será una oposición firme y fiscalizadora y que aún no han evaluado si apoyarán a algún candidato en la segunda vuelta. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, aunque advirtió que es muy pronto para hablar de alianzas, informó que visitará a Gregorio Santos en la cárcel para, según dijo, entender cuál es su cultura antiminera. Entre tanto, Javier Velázquez Quesquén y Mauricio Mulder del APRA no descartaron brindarle el apoyo a Keiko Fujimori. Omar Quesada, secretario institucional del APRA, informó que la Alianza Popular quedó disuelta y que los partidos de la conformación recuperarán su identidad. En los últimos reportes de la OMPE, la Alianza Popular continúa en el quinto lugar de la votación del domingo con un 5,84%, lo que constituiría el peor resultado obtenido por Alan García en las 4 elecciones de las que ha participado. Por su parte, el ex candidato aprista a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, consideró que los resultados de esta elección significan una jalada de orejas de la población al partido de la Estrella. Y para continuar informado las 24 horas del día, usted puede seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a saludar también a nuestros invitados, a 2 virtuales congresistas, uno que parece que está repitiendo el plato y a uno nuevo. Le damos la bienvenida a Javier Velázquez Quesquén, de el APRA, y también a Gilbert Violeta. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias. ¿Y están ya dentro del Bueno, Congreso, sí, ya, según... por lo menos en lo que corresponde a nosotros, estamos en una posición destacada y por la cuota parlamentaria que tenemos en Lima está ya garantizado. ¿Cuánto calculan? ¿10 congresistas en Lima? 10 y estamos peleando la undécima posición. Y en el caso del APRA, porque tengo entendido que de la alianza solamente entraron apristas, van 5 y están peleando un 6 que puede ser el señor Castro. Sí, 3 en Lima, 1 en Lambayeque y 1 en La Libertad, ¿no? Y ese sexto que están peleando sería en Lima. Así es, y sería el señor Castro. Pero ¿qué tanto lo están peleando, digamos? Es un tema de cifras, de verdad que sí, claro. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Bueno, ya que estamos... Perdón, entonces... a nivel de Lima nosotros eso es a nivel de Lima 11, ¿no? Porque a nivel nacional es 20. Sí. Perdón, a nivel nacional 20, sí. Y el Frente Amplio... Igual, ¿no? ¿Igual? Se estima que 20 también. Ajá. Pero sí. eso es lo que sacó Ipsos en un primer momento, ¿no es cierto? Con el es conteo rápido. Y hasta ahora eso. no ha variado eso. Por lo menos la OMP no ha dado ningún resultado. No. Sí ha dado hasta el 60 y tantos %, creo, sí. Lo que puede indicar la cifra. Las cifras repartidoras. Sí, pero no quiénes, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pero ya que estamos en estos prolegómenos, vamos a preguntarle también al congresista virtualmente electo, Gilbert Violeta, ¿qué hay de cierto con esto que le han atribuido hoy día de una reunión? Sí, me enteré también yo, he estado además el hotel, el piso, las cámaras y las fotos y los videos. Bueno, yo creo que es parte de lo que, como Pedro Pablo lo acaba de decir, parte de la fábrica de mentiras que se ha reinstalado en el Perú. Nosotros hace unos días... Perdón, ¿ahora de quién sería la fábrica de mentiras? Porque en la primera vuelta le atribuía el señor Barnechea fábrica de mentiras del señor Pedro Pablo Kuczynski, por eso el chicharrón. Después también hemos hablado de fábrica de mentiras, si me permite, el señor Alan García hablaba de las encuestadoras, el señor Alejandro Toledo también hablaba de... Entonces, ahora, en la segunda vuelta, donde solamente está solamente hay 2 fuerzas políticas. ¿A quién le pertenece esa fábrica solamente hay 2 fuerzas políticas en contienda en este momento. Nosotros estamos haciendo una convocatoria mucha más amplia, pero está claro que aquí es un debate del fujimorismo con Peruanos por el Cambio.
Y nosotros hemos denunciado, hemos dicho en el famoso pacto de honor de la señora Fujimori, se ha cuidado de no hacer un deslinde claro con el montesinismo, así es que creemos que los amigos del Fujimorismo, vamos a evitar decir ella o personas muy cercanas a ella, pero vamos a decir los amigos del Fujimorismo parece que quieren revivir estas fábricas pero que usted existieron no se ha en las décadas. reunido con No, absolutamente, ni ahora ni antes. En absoluto, ¿La conoce? no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerla. ¿Y de dónde ha salido esta especie? O sea, ¿quién ha lanzado la versión? Una persona aparentemente desconocida, que no es muy relevante, pero que por esas cosas... ¿Por qué usted le asigna de frente la responsabilidad al porque, fujimorismo? A ver, estamos en medio de una campaña política y creemos que no hay casualidades que se puedan dar en una campaña política, y además porque la otra cosa, da la casualidad que ha tenido un efecto de viralización en las redes sociales y de impacto, y los medios de comunicación lo han recogido. Pero no le recogido. consta a usted sospecha. No, pero obvio, solamente estamos diciendo, nos preocupa. Además, para darle el beneficio de la duda, esperamos, en verdad, que no sea efectivamente gente cercana a la señora Fujimori la que haga este tipo de cosas. Sería fatal para el país. Bueno, ha sido a través del Twitter, efectivamente, el Twitter de El Quinto Poder, que lo que dice es Ampay. Entonces, tienen la pantalla ahí en el switcher para poder poner el tweet. Dice, Ampay, ¿qué hacía Nadine y Gilbert Violeta reunidos en el piso 7 del Westin? ¿Será que están negociando impunidad con PPK? Y ahí, bueno, pone una fotografía y dice que, bueno, PPK debe dar algún tipo de explicación, y efectivamente acá anuncia que las cámaras de seguridad grabaron a ambos personajes al entrar al hotel, y en el piso 7, por si acaso, lo quieran negar, y a la hora que salieron también. Ahora, bueno, pero es bien fácil, ¿no? pedirle al hotel las cámaras que muestren a los medios de comunicación y que los puedan cotejar, ¿no? Además, si hubiera sido alguien de prensa, oye, lo mínimo que hacen es cotejan algo de esta información, ¿no? O muestran el video. Bueno, o tal vez haya sido, también los mozos son los que a veces te pasan el dato. Me constan, una vez me fallaron. No, pero yo le quería preguntar, o sea, es obvio. ¿Cómo te han fallado? Sí, era un programa de espectáculo. Otro día te cuento. Bueno. No, lo que yo quería decirles, obviamente, Nadine Heredia, ¿no es cierto?, va a tratar de buscar a los que pasen en la segunda vuelta por todos estos temas pendientes que tiene ella, que va a tener, y que en la justicia, ¿no es cierto? No se va a tratar de reunir con Keiko Fujimori, se va a tratar de reunir de todas maneras con el que pasa la segunda vuelta, y son ustedes. Entonces, existe la posibilidad de que ella pueda reunirse con ustedes, digo yo, y probablemente muchos lo estén planteando. ¿Ustedes le abrirían las puertas? Mira, Pedro Pablo ha sido bien crítico de este gobierno, ha mostrado varias posiciones críticas, y nosotros tenemos una política bien clara en materia de lucha contra la corrupción que creo que no va a ser de mucho agrado para este gobierno en lo que significa legislar en el siguiente periodo. O sea, no estoy muy seguro. La pregunta es, ¿le abrirían las puertas a Nadine Heredia para conversar o no? En principio, hasta donde yo sé, no ha habido ningún tipo de conversación, ni creo ¿Le correspondería. ¿Le abrirían las puertas a Nadine Heredia para poder conversar? Yo no me puedo pronunciar sobre una cosa así porque... Bueno, usted, ¿no Gilbert Violeta, ¿le abriría las puertas? Yo no. ¿Usted no? Yo no. Y lo demás corresponde a la Comisión Política definirlo. Porque el señor PPK está con unas ganas de conversar. Sí, bueno, pero es que hay que conversar. A ver, pero lo que pasa es que sí hay que conversar con todas las fuerzas políticas posibles. Bueno, es ¿y decir, el nacionalismo ¿no es cierto? Probablemente también con el nacionalismo, pero como partido político, y creo que si lo haríamos, lo tendríamos que ser abierto, ¿no es cierto? Comunicándolo a la prensa y luego comunicando los resultados, que es lo que corresponde hacer. Vamos ahora sí a abordar los temas. El primer tema tiene que ver con el atentado del sábado terrorista, que como saben ustedes terminó con un saldo bastante trágico. 8 militares y 2 civiles murieron en la emboscada, y hoy día los compañeros de armas acompañaron digamos, los restos de los militares muertos en este atentado en el Braen. De otro lado, el especialista en asuntos de narcotráfico y terrorismo, Rubén Vargas, ha dicho que el atentado ha considerado, digamos, que el atentado es un mensaje político de los terroristas con respecto al proceso electoral. Hace recordar el inicio de la lucha armada en 1980, fue unos días antes de las elecciones, o el día anterior, ¿cierto? Y fue un mensaje de Sendero Luminoso contra la democracia. Vamos a escuchar lo que ha dicho primero el ministro de Defensa, el señor Balakivi, hoy durante el momento en el que se acompañaban los restos. 10
no somos confirmados por el comando conjunto, es la información oficial que vale. Dígame, ¿se estaba repartiendo material antes de esta emboscada, confirmando de que se iba a realizar? ¿Repartiendo material? Dice de que ya en la zona se sabía que iba a haber una emboscada. No. Toda la información la maneja el Comando Especial del BRAE de manera permanente y de manera profesional como corresponde. Y es la misma zona de la extensión del BRAE. Un mensaje para las familias, para los deudos. Hemos venido justamente a acompañarlos en este momento de dolor y el Ejército Peruano se está haciendo presente también a todas las familias de los miembros del Ejército y también estamos buscando ayuda para los civiles que han fallecido en este cobarde atentado. Bueno, lo que se ha criticado aquí es que como que están de salida. Y como están de salida, se descuida todo. Y, por supuesto, en el BRAE no se puede perder el tiempo en absoluto. Y este es el resultado. Durante el fin de semana que hemos estado todos esperando las elecciones, ¿no es cierto? Es que ocurrió este atentado, este ataque criminal, y se daba primero una cifra, luego que no eran tantos muertos, pero los periodistas y las personas de la zona sí daban la cifra de 10 hasta de 11 personas fallecidas. Pero luego de unos días ya lograron decirlo. Entonces uno dice, o sea, ¿quiénes son los encargados aquí de darnos la información correcta? ¿Y saben qué es lo que está pasando en el BRAE? A ver, ¿qué es lo que nos dice el congresista Velázquez? Primero, lamentar las pérdidas de estos 8 militares y 2 civiles. Segundo, decir, te digo categóricamente, que ha habido negligencia del comando conjunto y creo que en los próximos días el Congreso tiene que pedir, por ejemplo, cuál ha sido el plan de seguridad del comando conjunto para proteger el proceso electoral en el BRAE. En el gobierno nuestro, en el gobierno del presidente García, las ánforas se transportaban en helicópteros. Ahora no sé por qué, ahora lo han hecho por tierra. Segundo, es que la inteligencia actualmente reportaba que en esa zona de Acobamba, la zona alta, que es la más agreste, reportaba que los grupos antisistema estaban llamando a la gente a no votar. O sea, inteligencia ya estaba produciendo un escenario, y lo que ha dicho Omar al comienzo, no solamente el 80, ha habido también atentados en 2010 en las elecciones regionales. O sea, incidencias para hacer notarse políticamente los remanentes de Sendero, que son pequeños pero están bien equipados, conocen la zona, siempre utilizan eventos de esta naturaleza para llamar la atención militarmente, internamente al Perú y políticamente ante el mundo. Entonces, aquí ha habido evidentemente una negligencia. Se ha hablado de que ha habido mucho dinero estos 5 años en el BRAE, pero ¿dónde están los resultados? Y también creo que ahora que han cometido estas bases militares que están asentadas en la zona, el plan de seguridad tiene que determinar en primer lugar por qué no utilizaron las fuerzas especiales conjuntas, las que prepararon los Israelitas, si ellos son los que han matado mataron a Lucas, han matado a Lipio, a Gabriel. Entonces, ahora que salgan corriendo, o sea, las bases militares han salido detrás de los supuestos criminales y han dejado de guarnecillar las bases. Yo creo que esa propuesta que ha hecho el presidente de la República de decir que traten de poner las mesas fuera de la zona de influencia del BRAE para evitar hechos de esta naturaleza, devela que no hay un verdadero plan de seguridad con respecto al proceso electoral y mucho menos inteligencia. Aquí lo que ha fracasado es el plan de seguridad del comando conjunto. Lo digo en los próximos días vamos a pedir que el Congreso convoque al jefe del comando conjunto para que explique recursos que supuestamente el señor Humala hoy día ha dicho de que su gobierno ha sido donde más recursos han asignado a la zona, contra resultados. Y te lo digo de verdad, ahí hay todo, ahí hay una flota de helicópteros que está para... ¿Por qué no han utilizado los helicópteros para hacer los desplazamientos, tanto las ánforas como los resultados? Porque han tenido, sabiendo que Ocobamba es una zona de fuerte influencia de Raúl, ¿por qué no han utilizado este mecanismo más seguro y por qué han expuesto a esta gente, ¿no? De tal manera que no puede de ninguna manera el gobierno y el ministro sacar el cuerpo. Tiene que decirse cuál ha sido el plan de seguridad en esa zona y por qué razones no se han utilizado los helicópteros que hay. Todavía han dicho que han comprado helicópteros y por qué han tenido que exponer estas vidas humanas en este atentado que ha habido, ¿no?
Bueno, primero lamentamos, obviamente, como partido, como organización, extendemos a las familias, a los deudos de estas familias militares que han caído en estos atentados. Nos sorprenden varias cosas. O sea, primero que hay 6 reportes de inteligencia que hablaban de que esto podía ocurrir y sin embargo se pasaron por alto, lo cual es terrible. Ya de ahí nada más ya denota un tema de responsabilidad de los jefes que han tenido a cargo esta operación. Pero la otra cosa que yo creo que deberíamos un poco observar es que en verdad hablamos de la crisis del Braen cada vez que hay atentados. Y después el resto del tiempo no se está haciendo nada significativo, y nosotros tenemos en el plan de Peruanos por el Cambio básicamente lo que cuestionamos es la estrategia de intervención en el Braen, porque es una estrategia muy basada solo en la intervención militar, además una intervención militar precaria y muy falta de infraestructura y de otros elementos que generen desarrollo en la región. Yo les comento una anécdota. Mi hermano es militar de la Fuerza Aérea y él ha estado en el Braen, y una de las cosas que me cuenta, y ha estado en unos programas de capacitación con la gente de Colombia que han desarrollado el Plan Colombia, y me dicen, mira, a nosotros nos enseñaron cómo tenían que ser las intervenciones: 2 helicópteros por delante, patrullas, equipos de acompañamiento, radios, comunicación, en fin. Bueno, y cuando nosotros hacemos la intervención, las intervenciones en el Braen, vamos equipitos súper precarios. Claro, no lo pueden decir abiertamente porque obviamente pues son militares y están ajustados y se tienen que acomodar con lo que tienen, pero creemos que si tenemos militares en una zona tan delicada como esta, hay que darle la logística que sea necesaria, la que sea necesaria. Bueno, a ver, nos permiten, tenemos acá información en vivo, nos dice la producción, tenemos que... bueno, se ha informado que el señor Martín Belaúnde Locio, ¿se recuerdan del señor Martín Belaúnde Locio? Él estaba internado en el penal en Ancón, ¿no es cierto? Y bueno, ha sido llevado a una clínica local por un problema. Tenemos justo al jefe del INPE que nos va a dar detalles sobre este traslado. Señor Magán, buenas noches. Muy buenas noches, Verónica. Un saludo, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, infórmenos qué es lo que ha ocurrido con Martín Belaúnde Locio y a qué hora ha sido trasladado a la clínica San Borja. Bueno, el día de hoy, en horas de la mañana, al mediodía y en la tarde, el interno Martín Belaúnde Locio presentó un cuadro de hipotensión arterial y una angina de pecho y una hemiparesia izquierda, que es el diagnóstico inicial del médico del INPE del penal de Ancón 1, y recomendó que sea evacuado de emergencia. Se le ha trasladado en horas de aproximadamente a la 1, 2 y media, ya estaba en la clínica San Borja, y el médico de la clínica ha recomendado su internamiento en esta clínica para realizarle los exámenes especializados. Bueno, y desde la 1 hasta esta hora todavía no sabemos si es que el diagnóstico es de un preinfarto o algo así. Bueno, hasta el momento no tengo un reporte, solamente la comunicación ha sido que se quede internado hasta que nos comunique el médico realmente de cuál es el diagnóstico y hasta cuánto tiempo se quede en la clínica, depende del médico. Esto lo hacemos no solamente con este interno, sino con todos los internos que tienen este problema de salud. ¿Y había tenido algún episodio anterior, aunque menor, que hiciera prever que una cosa así podía ocurrir? Bueno, él anteriormente tenía estos problemas en el penal. Nosotros lo hemos estado tratando para evitar, digamos, la salida, pero en esta vez la situación se complicó y el médico del INPE recomendó que sea evacuado de emergencia de manera preventiva, y nosotros cumplimos con trasladarlo, y ya serán los médicos de la clínica determinen cuánto tiempo se queda este interno en la clínica. Ok, ¿y fue trasladado a la clínica San Borja por la especialidad al corazón, por algún tipo de seguro, o ustedes manejan algún tipo de convenio? Por el tipo de seguro que él tiene, pidió que sea trasladado a esta clínica. Muy bien. Muchas gracias a Julio Magán, jefe del INPE, por esta información. Continuamos entonces acá en los estudios. Estábamos en el tema del ataque terrorista y vamos a escuchar también lo que ha dicho el general Fernando Acosta, que es el jefe del Comando Especial del Braen, en el sentido de que se está investigando lo que ocurrió para determinar responsabilidades, porque ha circulado información de que inteligencia habría informado sobre la presencia de 2 columnas de remanentes terroristas en el lugar, y entonces puede haber sido una negligencia haber enviado a esta tropa de esa forma. Vamos a escuchar lo que dijo el general Acosta. Mire, en primer lugar, no hay en la zona del Braen no hay ninguna zona tomada o bajo control absoluto de ninguna organización. Nosotros, desde el año pasado,
Desde el año pasado, y está en los registros correspondientes, se han realizado operaciones y acciones militares en dicha zona. Es una zona de riesgo, sí es una zona de riesgo como todo el Brae, pero no podemos hablar de una zona bajo control absoluto o total de cualquier tipo de organización. ¿Qué vendría a ser? Muy bien. Y bueno, hoy día, muy temprano, el señor Pedro Cateriano, bueno, lanzó unos tweets, un tanto me parece... A raíz de esta discusión, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Vamos a ver los tweets del señor Cateriano, que había estado, decía, durante toda la campaña mordiéndose la lengua, creo, ¿no? Así. Bueno, creo que le hizo herida y ya se la soltó. Y ahora tuiteó esto muy... Bueno, fueron varios tweets. Sí. La señora Keiko Fujimori le exige neutralidad al gobierno, pero lo provoca y ataca. Ese no fue el primer tuit. Este fue el primer tuit. La señora Keiko Fujimori le habla a ella. Su padre enfrentó al terrorismo violando derechos humanos. Lo determinaron 3 cortes. La Suprema de Chile y el Perú. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fue el primer tuit del premier. Luego dice, señora Keiko Fujimori, no use el tema de la lucha contra el terrorismo, eso es por el tema que acabamos de estar abordando, con fines electorales. ¿Hay más? Sí, 2 más. Me alegra que haya salido a responder Marta Chávez, la verdadera cara de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Duró muy poco el control de Keiko Fujimori sobre Marta Chávez. ¿Acaso será su ministra de Justicia si gana la presidencia? Bueno, dejó de morderse la lengua. Hay algo que quiero decir, lo que se han dicho ya los especialistas. Había informes de inteligencia, no es que se presume, había. Los antecedentes demuestran que en el 2010 también hubo este tipo de incidencias en procesos electorales. Y el tercer elemento es que cómo han utilizado, o sea, soldados de las bases para que ayuden en el proceso electoral cuando lo que han debido hacer es un equipamiento desde el DIME, enviar adicionalmente, sabiendo que es una zona peligrosa. Y lo último, lo que quiero reiterar, cuál ha sido el rol, y eso tendrá que decirlo el informe que tendrá que dar el Comando Conjunto, cuál ha sido el rol de las Fuerzas Especiales Conjuntas, que son las especializadas para actuar en este tema. Bueno, lo que mencionaba yo a propósito de la intervención del premier Pedro Cateriano es que dejó de morderse la lengua, pero cierto es también que la señora Marta Chávez, que prestó declaraciones sobre esto diciendo que el humanismo viola los derechos humanos por no enfrentar el terrorismo, también salió de la cura de silencio en la que la habían, digamos, confinado. Sí, pero un jefe de gabinete que es la voz, es la voz después del gobierno, después del presidente, la voz oficial del gobierno. No puede de ninguna manera confrontar con una congresista que es respetable. Que sigue siendo congresista todavía, hasta el 28 de julio, claro. Sobre todo en periodo electoral. Sobre todo, nosotros creemos que cualquier candidato presidencial, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a opinar sobre cualquier cosa que ocurra en el país, sobre todo de ámbito público, y advirtiendo él mismo que estaba haciendo materia de una provocación, pues debería con mayor razón, ¿no es cierto?, no haber caído en esa provocación. Era un poco lo que manda el sentido común. Pero fue él el primero que empezó con los tweets. O sea, el tweet de él fue muy temprano. Fue innecesario tener que responder, ¿no? Él empezó y fue muy temprano, por eso es que sorprendió y llamó la atención. No, se despierta temprano. No, digo, temprano que a esa hora se ponga a tuitear, ¿no? Tuitea temprano. No, o sea, se puede levantar temprano y está bien, pues es tantas cosas que tiene que hacer. Pero digo, a esa hora de ponerse a tuitear y además específicamente sobre eso, o sea, bueno hubiera sido que su primer tuit diga lucha contra el terrorismo, estas son las acciones. Bueno, otro sería la historia, ¿no es cierto? Pero bueno, no, se encargó más bien de lo contrario. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Luz Salgado. Obviamente también todos los del fujimorismo salieron a responder, no solamente Marta Chávez. Naturalmente sale este 40% o más hacia nuestro plan de gobierno. Naturalmente les sale a ellos un 20%, ¿no? Sí. Y al otro sector un 20%. No les está dando el 40%. El 40% de la población está diciendo, oye, apuesto, y si jugábamos un poquito más, y si hubiéramos tenido no todos los problemas que han habido, que hoy día me estoy enterando también de los votos en el extranjero, donde la gente se ha confundido, el voto electrónico,
de repente sí lo hubiéramos podido hacer en primera vuelta. Primera vuelta, ¿cómo no? Mauricio Mulder, para... La verdad que ganar en primera vuelta por el problema con el voto electrónico, faltan como 2 millones de votos para está ganar haciendo en además vuelta. una mala matemática, porque en realidad... Pues las malas matemáticas funden en este proceso, sí, ¿no? Porque además hay una cosa que es importante. En realidad lo que tiene el fujimorismo es alrededor del 33% del voto. Lo que ocurre es que el voto blanco, nulo, viciado, lleva a... Bueno, pero así es como se computa, pues. Pero hay una cosa... No, también, pero hay una cosa claro. interesante. Lo que ocurre es que históricamente, entre la primera y la segunda vuelta, el voto blanco, nulo, viciado baja su 10ª parte. Miren todas las estadísticas. El voto blanco, nulo, viciado hace que en la segunda vuelta la gente toma posición, porque es mucho más sencillo. Es otra cosa, es que ya no son 10, ya no son 10. Son dos, ya no son 10, ya no son 1.800 candidatos al Congreso. Claro. Solamente es una ficha para votar por 2 personas, nada más. Sí, claro. Por eso disminuye, ¿no? Así es que la segunda vuelta es una cosa completamente distinta, ¿no? Eso de ganar en primera vuelta es parte ya de... Me faltan de esos 10 puntos porcentuales. Fuertes. Parece 10 puntos, parece nada, pero es... Son 2 millones de votos. Demasiado, ¿no? Sí. Ahora, son 22 millones de electores. 10%, claro, casi 23, ¿no es claro, cierto? No sí, claro, pero descontando el blanco y viciado, claro. porque con 2 millones o sea, los votos valen. 2 millones de votos es un montón. Es un montón, claro. Pero tenían esa expectativa, porque los últimos días crearon este hashtag que decía Keiko en una. ¿No? No, pero ella ha navegado en 30% y los últimos 8 puntos los ha obtenido faltando 30 días, los últimos 30 días. Sí, no. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el presidente Ollanta Humala también sobre esos temas. Y yo creo que eso es la exigencia, ¿no? Que tienen que llegar, porque solamente tiene que llegar el Estado a los pueblos de la costa. Necesitamos que el Estado llegue a estos pueblos de las zonas altoandinas, que llegue a las zonas de frontera. Es parte de las obligaciones de gobernar, el recorrer el país, porque es equivocado pretender gobernar un país desde un escritorio, ¿no? Desde Lima. Eso es equivocado, es tener y dejarse llevar por lo que le dicen los ministros o por lo que las noticias que llegan de las regiones, es no tomar el pulso de las cosas. Yo creo que eso es importante. Vuelta, ¿qué pedido usted le haría a estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta en la elección? ¿Han hablado de la continuidad de los... Yo creo que lo que estamos hablando ahora es de nuestra carretera. No nos desviemos del camino, hagamos el camino más bien. Muchas gracias. Declaraciones. Casi habló de nuevo del Estado panzón, que no llega a las provincias remotas. Lo que pasa es que ahora ya, digamos, esa pólvora no tiene mucho objeto. Claro, ya no es protagónico el señor García. Aunque al señor Velázquez lo vemos bastante contento porque él se ha salido No es por eso, votado. pero el proceso ha sido democrático, ha sido limpio, ha sido transparente y yo creo que todo demócrata tiene que aprender a ganar y a perder elecciones. Así es. Entonces, ¿por qué va a estar ahorita molesto, picón? Sí, no, vamos a llegar a hablar del APRA y también vamos a hablar de Verónica Mendoza, que hoy día en un discurso dio a entender implícitamente que no está en la segunda vuelta, pero no lo dijo. Pero eso más adelante. Vamos a terminar con este tema y lo que dijo otro viejo amigo del fujimorismo, el escritor Mario Vargas Llosa, que recibió un premio en Estados Unidos como leyenda viva y con ocasión de haber recibido ese premio prestó algunas opiniones y dijo que si Keiko Fujimori fuera elegida en la segunda vuelta, la dictadura de su padre sería legitimada. ¿Es así? ¿Así se puede interpretar, digamos, un eventual triunfo de Keiko Fujimori? ¿Qué dice? No, de ninguna manera, por favor, de ninguna manera. O sea que el escenario es propio de una novela, porque si ha habido 10 candidatos que han participado en un proceso democrático, todos estamos aceptando los resultados. Entonces, o sea, todos sabíamos que un candidato era representante de una dictadura, no me parece. No me parece, yo creo que me parece, esa es una interpretación sesgada. Es conocido el odio, el repudio que tiene el señor Vargas Llosa a los fujimorismos porque le ganaron el 90. Y yo creo que el Perú no está para en un escenario de segunda vuelta donde necesitamos recuperar los 5 años perdidos, impulsar el crecimiento del país, donde todas las fuerzas políticas debemos consensuar para quien gane, le dé impulso a la producción del país, genere empleo, luche contra la pobreza, que estemos abriendo estas heridas y que tratemos de ver la vida en el ojo ajeno y no en el de uno, cuando el señor ha sido garante de este gobierno. Nunca se ha pronunciado sobre las agendas, por ejemplo, el señor
el señor Vargas Llosa. Nunca habló de las agendas. Sí ha dicho que solamente hay, digamos, indicios y que no se ha probado nada. Por favor, no se ha pronunciado la corrupción en este gobierno, no se ha pronunciado sobre cómo este gobierno casi ha paralizado la economía del país y no se ha pronunciado de que no hay que olvidar que estos 5 años han sido gobernados por la izquierda en el Perú. O sea, a nivel nacional y en la Municipalidad de Lima, y en ambos, la izquierda ha sido un total y rotundo fracaso. Por eso se ve el resultado en las ánforas, de tal manera que es una opinión respetable pero sesgada, que creo que cargada de odio, que no es un momento oportuno donde las ideas y las propuestas de ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta son las que deben terminar orientando la voluntad del electorado del país, ¿no? ¿Qué dice? Violeta, que además el señor Vargas Llosa dijo que quería que gane el PPK. Bueno, bien, y lo agradecemos como la opinión de cualquier ciudadano peruano que apoya la opción de PPK, de Peruanos por el Cambio. Nosotros a la opinión de Vargas Llosa la respetamos por lo que significa Mario Vargas Llosa y porque es un intelectual destacado en el Perú, nuestro único Nobel y uno de nuestros principales intelectuales, y creemos que hay que tomar en consideración... ¿Como cualquier peruano o como un peruano importante que les brinda cierto apoyo? Sin lugar a duda, Mario Vargas Llosa es un peruano importante, es uno de los literatos, es una de nuestras principales letras nacionales puestas en el mundo, reconocido en todo el mundo, y cuando él habla, yo creo que sus convicciones liberales, democráticas, lo llevan a tomar estas posiciones. Vargas Llosa es un hombre de pasiones políticas y literarias, y lo que él está marcando es esto que nosotros hemos dicho siempre. El fujimorismo es verdad, nosotros saludamos que tenga esta vocación por renovarse, pero el fujimorismo históricamente significa un desprecio por la democracia. Es lo que ha sido cuando han gobernado. Ahora que están en campaña tienen otro discurso, pero cuando el fujimorismo ha sido gobierno, no ha sido precisamente un gobierno democrático. Entonces, Vargas Llosa, que conoce bien todos esos detalles, creo que está expresando una opinión y como cualquier persona tiene todo el derecho a expresarla. Yo quisiera que ojalá pudieran pasar el video cuando Pedro Pablo Kuczynski, en la segunda vuelta del 2011, en el mitin de Keiko Sofía, salió a respaldar esa candidatura, sí. a Keiko. Yo creo que, miren, cuando los que de alguna manera hemos tenido una experiencia en el Estado y sabemos la complejidad de los problemas, no solamente lo sabemos porque lo leemos en libros, sino porque enfrentamos los problemas, yo creo que todos estamos impulsando de que el Perú vuelva a recuperar la velocidad que tuvo al 2011. Y este tipo de incidencias, yo sí, ¿cómo no le voy a reconocer un respeto a Mario Vargas Llosa como premio Nobel de literatura? Pero tampoco le puedo dar la consideración de ser el factor de la política, decir, por acá va la política. El 90 fue derrotado políticamente, por favor. Entonces no hay que confundir el prestigio que tiene respetable, y nosotros los peruanos nos sentimos orgullosos de que él como literato sea un premio Nobel, pero tampoco podamos generar una corriente diferenciadora de que el señor, lo que define políticamente el señor es lo correcto. Ahí está, él ha garantizado el gobierno del señor Humala. Es un habitante políticamente. Por supuesto, es un hombre influyente, pero yo creo que justamente por tener esa condición, su influencia debería ser positiva, propositiva, para que ganen el mejor, y que al final de cuentas quien sea elegido por la soberana voluntad del pueblo, todos apoyemos para impulsar el crecimiento del país, ¿no? Claro, nadie ha dicho que Vargas Llosa es el factotum de la política, ¿no? O sea, Vargas Llosa es un ciudadano más. Lo que reconocemos en él son sus convicciones democráticas y liberales, y muy bien, y que como cualquier otro ciudadano que se exprese, está bien. Muy bien. No, pero ¿cómo responde a esto de la segunda vuelta en el 2011 del señor Pedro Pablo Kuczynski? Apoyándolo de Keiko, bueno, lo hemos mencionado aquí mismo, ¿no? A ver, pero ahora como que tiene todas las lecturas políticas hay que hacerlas en su contexto, y había un contexto bien determinado. El año 2011 nadie sabía lo que el señor Humala realmente era. Ustedes recuerdan lo que había sido el humanismo hasta ese momento. Habían llegado a hablar hasta de pena de muerte, de ejecuciones a homosexuales, al mismo PPK lo habían puesto en algún momento en un listado de ejecuciones. Antauro y el papá. Pero ya había firmado la hoja de ruta. Sí. La señora Keiko Fujimori dice que le pongan una hoja de ruta. En el debate ella se ha comprometido a respetar escrupulosamente el sistema democrático. ¿Y por qué no hacer un acto de fe? Por lo menos hay que verle.
camino. Nosotros vamos a dirigir... Nosotros vamos a hacer una oposición. No, nada que ver. Nosotros vamos a hacer una oposición al Parlamento, por favor. La hoja de ruta ya está, parece. Necesitamos ir a una pausa y volvemos en un momento con lo que ha dicho Verónica Mendoza al dar a entender que no estará en la segunda vuelta. Anoche no paré de soñar con tu abrazo. Llegó a Perú un teléfono como nunca antes viste. Presentamos el nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, con un diseño curvo que encaja perfectamente en la palma de tu mano. Una cámara diseñada para capturar tus mejores momentos, incluso en la oscuridad. Con carga rápida y memoria expandible micro SD. Un teléfono que te acompaña donde tú vayas, incluso bajo la lluvia o la ducha. Tú defines las posibilidades y nosotros redefinimos el teléfono. Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Rethink what a phone can do. Tu abrazo. Qué sensación. Qué placer. Porque el mundo está en permanente cambio. Nosotros también cambiamos. En Canal N renovamos nuestra imagen. Pero mantenemos nuestra esencia. En Canal N siempre ves lo que ocurre. ¿Cuándo ocurre? Con el análisis más sólido. Canal N. Todas las noticias, siempre. Muy bien. La señora Verónica Mendoza hoy día se presentó en una especie de conferencia de prensa y anunció varias cosas, entre ellas que el Frente Amplio va a ser una oposición firme y fiscalizadora, porque ese es el mandato que ha recibido del pueblo, y que todavía no han evaluado en esa organización política si van a apoyar a alguien en la primera o en la segunda vuelta. Llama la atención, sin embargo, como decía antes de ir a la pausa, que no empezara su discurso diciendo, bueno, aceptamos resultados que indican que no vamos a pasar a la segunda vuelta, han pasado este candidato y esta candidata, y empezar por ese dato, felicitándolos, que es lo que corresponde, digamos, en el sistema democrático. Pero no es eso lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar lo que ha dicho. El amor por nuestra patria, el amor por nuestras familias, el amor por nuestros hermanos, el amor que todo lo puede vencer porque es la fuerza transformadora y liberadora más potente que hoy queremos reivindicar como esencia de la política en nuestro país. El pueblo peruano nos ha dado un mandato que vamos a honrar, que nosotros sí vamos a honrar y de ninguna manera vamos a traicionar. Nos ha pedido que seamos una oposición firme y fiscalizadora, y así será. Ese será el rol. Bien. A ver. ¿Qué? Bueno, parece que la señora Mendoza no se va a sentar a conversar con nadie. O no está leyendo los resultados de la OMPE, ¿no? Porque ya hay resultados que a estas alturas, digamos, hacen que estadísticamente el resultado está definido. O sea, no hay margen de duda a que pudiera haber una cosa distinta. Tenemos dos candidatos puestos en la segunda vuelta y creo que lo democrático es tener ciertos gestos con quienes pasaron a esa segunda vuelta y en todo caso a partir de eso tomar alguna posición. Si nos permiten, tenemos que ir en vivo con nuestro compañero Gino Tazara, porque, bueno, iba a haber acá una presentación de Keiko Fujimori en el RIMAC y acaba de llegar. Gino, adelante. Ahí está nuestra lideresa. Señoras y señores. Gino, ¿nos escuchas? En estos momentos, Keiko Fujimori, lideresa de la Fuerza Popular,
acaba de llegar. Le acompaña en el escenario Luis Galarreta, Cecilia Chacón, Edu Vergara. También llegó hasta acá Sandro Stapleton y Luz Salgado, quienes serían candidatos virtuales, congresistas virtuales, perdón, en estas elecciones 2016. Acaba de llegar al escenario hace unos minutos, aquí en la loza deportiva Comité 12, en el RIMA, Flor de Mancaes, el RIMA. Cabe indicar que ha llegado gente de diferentes distritos: Miraflores, San Juan de Miraflores, Chorrillo, El Callao, para lo que es la primera cita con los simpatizantes en esta segunda vuelta electoral. Vemos a la gente que está en este momento tratando de llegar cerca del escenario donde está Keiko Fujimori. Vemos que en la parte delantera hay un grupo de personas que se están aplastando para tratar de tocar o de llegar cerca a donde se encuentra Keiko Fujimori. Muchas gracias a Gino Tazara cuando esté hablando. Sí, claro, obviamente, ¿no? Por eso el alboroto no permite escuchar nada. Así es. Cuando hable ahí le daremos pase. Estábamos hablando entonces del mensaje de Verónica Mendoza y hay un detalle más que me llama la atención. Ella ha dicho que somos la segunda fuerza política en el territorio nacional. Hablábamos de matemáticas curiosas en el proceso. Yo no sé si son terceros, cómo son la segunda fuerza política a nivel nacional. Todas esas cosas, digamos, sí. No se explica. No, es una aritmética curiosa, ¿no? Bueno, yo creo que la nueva corporación de fuerza del Parlamento va a llevar necesariamente que haya una oposición firme, fiscalizadora, pero hay que ver la fisonomía de las bancadas. O sea, hay unas que son antimineras. Todavía no sabemos, creo, ¿no? Claro, pero o sea, no hay resultados de la OMPE y lo que manejamos nosotros es el conteo rápido de Ipsos. No, pero al margen... 20 parlamentarios para PP, al margen de... No, Verónica, yo lo que me quería referir es lo siguiente. Okay. Mira, en el supuesto, digamos, que ganara Pedro Pablo Kuczynski no va a tener mayoría. Entonces la oposición tiene que ser firme, fiscalizadora, pero tiene que darle gobernabilidad. Ciertamente. Ya. En el otro escenario, que ganara Keiko Fujimori, ellos tienen una mayoría. Y el peligro que hay supuestamente que ellos puedan tener una posición de copamiento en el Parlamento Nacional. Tiene que haber una oposición. Ahora, ¿cuál es el rol de los partidos y de las bancadas que no van a ganar el gobierno? El rol es no solamente hacerle contrapeso al Poder Ejecutivo, sino, modesta experiencia, te lo digo, es hacer contrapeso al interior mismo del Parlamento, que el Parlamento no se convierta en una oficina o una agencia como lo hizo la señora Nadine Heredia, que de Palacio de Gobierno ella digitaba quién era el presidente. Bueno, eso también sucedió durante el Fujimorismo. La década del Fujimorismo. Entonces, por eso te digo, esos son... Ahora, ¿qué te digo? Una posición firme... Nosotros sabemos, por ejemplo, cuál es la posición de Frente Amplio que... Es respetable, pero no compartimos. Por ejemplo, nosotros no compartimos de que ellos hagan una oposición por oposición con respecto al desarrollo de los proyectos mineros. Tenemos divergencias. Yo creo que la mayoría del país ha votado, o sea, entre Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y otras fuerzas políticas, ha votado por este modelo de desarrollo, que hay que hacerle ajustes, que hay que perfeccionarlo, que hay que hacer más institucionalidad, que hay reformas que hay que hacerlo. Pero de ahí ir a hacer una oposición estridente, que ponga en peligro todo lo que el Perú ha avanzado en los últimos 20 años, ahí no nos escribimos nosotros, ¿no? Aunque seamos 5 parlamentarios, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con una posición tan cerril de parte? ¿Cómo van a seducirlos? A ver, creo que independientemente de quien gane el proceso electoral, este Congreso debería ser un Congreso no solamente de diálogo, sino de entendimientos políticos. Y Pedro Pablo ha dicho... Nosotros creemos que la negociación política con las fuerzas en principio se tienen que consolidar en el Parlamento. O sea, más allá del fujimorismo de Peruanos por el Cambio, ¿cómo no vamos a tener un entendimiento con el APRA si nosotros decimos tenemos un plan de inversión para agua potable para 10 millones de personas que no lo tienen? O un plan en materia de educación, infraestructura educativa, o un plan para hacer el tren de Huacho a Ica, 480 kilómetros. Claro que vamos a tener un entendimiento político, primero con una agenda para las reformas políticas,
políticas y las reformas económicas Pablo Kuczynski y Peruanos por el Cambio promueva. Pero ustedes en el Congreso, con el apoyo de los amigos apristas, no pueden hacer unas reformas si fueran gobierno, porque aún así el fujimorismo tendría mayoría. Entonces, ¿cómo van a hacer? Porque solamente hay dos escenarios. Que gane Keiko Fujimori o que gane Pedro Pablo Kuczynski. Si gana Keiko Fujimori, va a tener el Ejecutivo y el Congreso. Ese es un escenario. Pero si ustedes llegan al Ejecutivo, ¿cómo van a hacer en el Congreso? Es que me parece mucho más interesante. ¿Cómo van a negociar? Me parece mucho más interesante tener un Ejecutivo que precisamente tenga un equilibrio en el Parlamento y que ese Parlamento hay que entenderse también con la bancada fujimorista. Una mayoría absoluta no sería un equilibrio precisamente. ¿Cómo van a negociar? Tienes un equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento y hay que sentarse a negociar con todas las bancadas, incluyendo la bancada fujimorista. Al señor Alberto Fujimori formaría parte de esas negociaciones para que los dejen gobernar. Lo que hay que hacer es que hay que poner la agenda de gobierno de lo que nosotros tendríamos como prioridad con la que tienen las otras fuerzas políticas y a partir de eso decir muy bien, de estos listados, sobre esto nos centramos y sobre esto nos ponemos de acuerdo. Respecto del fujimorismo, ¿ustedes sienten que son más las cosas que los distancian o las que se asemejan? Nosotros lo que creemos es, siempre hemos hecho una propuesta desde la perspectiva positiva y nosotros lo que creemos es que en Peruanos por el Cambio y en PPK tenemos un hombre con mucha más experiencia para gobernar, con mejor capacidad para poder tomar decisiones y con una propuesta de gobierno y un equipo técnico que se diferencian en personas, en calidad y en contenido. Entonces, nosotros estamos apostando por nuestra propuesta. Será finalmente la ciudadanía la que decida por quién va a votar, pero también nosotros sabemos que en un parlamento en donde hay objetivamente una fuerza parlamentaria del fujimorismo significativa, creemos que hay que tener con mayor razón una vocación de apertura, de diálogo. O sea, yo entiendo que el Parlamento es un espacio de negociación. La experiencia del último quinquenio, Mario, de verdad, yo no quiero defender a la bancada fujimorista, pero quienes le hemos dado gobernabilidad al gobierno hemos sido la bancada de oposición y no hemos renunciado a fiscalizar, a controlar, porque por ejemplo en el caso cuando fue el primer ministro Cateriano, con la posición del gobierno sobre el lote 192, ¿quién le dio la espalda? Su bancada, que estaba gobernabilidad. En los tres paquetes de reimpulso económico, medida reactivadora, nosotros la oposición le hemos dado gobernabilidad. Por eso es que no hay que crear el fantasma de que porque si don Pedro Pablo Kuczynski gana, por favor, ¿cómo no vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio del país? O sea, eso no tiene nada que ver con la línea de fiscalización y de control político que a la que no tienen que renunciar evidentemente las fuerzas de oposición. Que debería tenerlo por principio siempre la oposición. Exacto. Por principio. O sea, también ofrecen lo mismo que Keiko Fujimori. No, es que no es que ofrezcan lo de Keiko Fujimori. Nosotros ofrece entonces votar a la oposición. O sea, reafirmamos el principio que la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tiene que velar para que las cuentas estén claras, no la puede tener el oficialismo. Ok, no, pero para saber, entonces, si Pedro Pablo Kuczynski llega a la presidencia, la Comisión de Fiscalización y la inteligencia, ¿no sería del gobierno? Es lo que corresponde, que la Comisión de Fiscalización... Bien, pero hay otra noticia relacionada con Pedro Pablo Kuczynski. Le ha dicho que, aunque es pronto para hablar de alianzas, que piensa visitar a Gregorio Santos en la cárcel. Y el señor Gregorio Santos... textualmente para entender cuál es su cultura antiminera. Ya respondió el señor Gregorio Santos también. Dos tweets. Ha dicho no, gracias. A ver. ¿Tenemos los tweets? Ahí está. Es lamentable que Pedro Pablo Kuczynski, por votos, quiera acercarse a nosotros. Visite Cajamarca, somos ciudadanos, no solo votantes. Y ahí retuitea el señor Gregorio Santos la información de Pedro Pablo Kuczynski que lo visitaría. No aceptamos visita de PPK. Su intención es solo electoral. Nuestros principios están primero. Ya se cortó el puente de saque nomás. Bueno, quería visitarla para agradecerle porque el 3% que ha sacado por eso no le ha ganado Verónica. Sí, claro. Bueno, el gesto democrático de PPK creo que lo pinta de cuerpo entero, con todas las diferencias políticas, ideológicas, programáticas que podamos tener con el señor Santos. Pedro Pablo, el gesto político que dijo es: estoy en la disposición de hablar con todas las fuerzas, por más distintas, disímiles que sean. Lo que ocurre es que no en todos existe la misma vocación democrática y el señor Santos lo está demostrando. Pero Pablo Kuczynski está dispuesto a visitar a Santos en la cárcel, pero usted no va a recibir a la presidenta del Partido Nacionalista. No he dicho que no es que esté dispuesto, lo que he dicho es que hay la comisión política. No, en una decisión personal yo no tomaría esa decisión personal. Es una decisión de la comisión política. Es un desaire innecesario, de verdad, porque lo que ha dicho don Pedro Pablo, por supuesto, por supuesto que es un desaire innecesario, porque se permite este señor
primero una licencia de aparecer como un perseguido político cuando todos sabemos que él está preso por graves y evidentes actos de corrupción, porque eso supone que un candidato por querer conseguir unos votos también tendría que visitar a Ismael Guzmán para saber cómo manejan ellos el BRAE, a través de Raúl. ¿Para qué está yendo a hablar con Gregorio? No, por eso digo, me parece un desaire innecesario. No empecemos a engañar nuevamente a los electores. Lo mismo pasó, con todo respeto, ¿no es cierto?, en la Alianza Popular. La población se dio cuenta que lo que quería el PPC era pasar la valla, que finalmente lo logró y no tiene ni un solo congresista. Entonces no podemos también ir con mentiras. Ustedes quieren ir a visitar a Gregorio Santos para que esos 4 puntos puedan ser para él, a ver, ¿o no? El proceso electoral ha puesto algunos temas en las que la posición de nosotros no necesariamente ha sido bien entendida. La posición del gas, la posición de la minería, la posición de los conflictos socioambientales. Lo que está haciendo Pedro Pablo es, vamos a abrir las puertas para poder dialogar y entender, porque más allá de lo que nosotros podamos decir y asumir, hay que entender qué cosa es lo que piensan las otras partes. ¿Y ahora recién quieren entender? ¿Por qué no quisieron entender antes? Porque el señor está preso ahí y es presidente regional y está preso ahí sin ningún proceso hace bastante tiempo. Entonces podría haber intentado entender eso que dicen antes. Permíteme ahora contar una anécdota. Hay un famoso ambientalista peruano que escribe en un montón de revistas científicas en el mundo que se llama el señor Durayani. El señor Durayani, que es un ambientalista y que dirige grandes protestas y es organizador de diversas ONGs, escribió hace un par de años o algo así un artículo bien duro contra Pedro Pablo, diciendo que sus planes de gobierno no contenían, que era una posición antiminera y que no tenía programas ambientales. Y Pedro Pablo le mandó un correo y le pidió conversar. Y él, Pedro Pablo, solo fue a visitarlo a su oficina, a explicarle qué es lo que él pensaba y a pedirle qué es lo que él creía sobre lo que Pedro Pablo había escrito. Y eso lo hizo de una manera absolutamente privada. La buena fe de ustedes está siendo burlada por esta gente. Mira, todos estamos de acuerdo en defender el medio ambiente, que toda inversión minera respete los estándares medioambientales. Pero estos grupos políticos utilizan esa bandera. ¿Y quiénes son, por ejemplo? ¿Quién fue el que paró Cogaya? ¿No fue un ex MRTista condenado por terrorista? Entonces yo creo que no hay que caer en el juego. Y porque no va a haber posibilidad de, en democracia, llegar a un entendimiento con una persona como esta que está presa por hechos gravemente de corrupción, ¿no? Pero a mí me parece bien que alguien que es un candidato presidencial tenga el gesto de hacerlo y en todo caso, incluso si es rechazado, bueno, es el riesgo que se corre, pero también es un gesto hasta de humildad. Pero es una señal de debilidad, ¿no? Tenemos un tema más que cubrir, de manera que ¿vamos a ir a una pausa o...? No. Seguimos, muy bien. Ese tema tiene que ver precisamente con el partido aprista. Hoy día Omar Quesada, secretario institucional del APRA, ha informado que la Alianza Popular ha quedado disuelta y que los partidos que la conformaron, es decir, el APRA, el PPC y Vamos Perú, han recuperado su identidad. Dicho sea de paso, en los últimos reportes de la OMPE, la Alianza Popular continúa con 5,84% la candidatura presidencial, lo que constituiría de confirmarse al 100% el peor resultado obtenido por Alan García en las 4 elecciones de las que ha participado. Bueno, son dos temas distintos. Primero, en efecto, se disolvieron, se dieron la mano y dijeron cada uno va por su... Bueno, yo soy el secretario general de la Alianza Popular. Ajá. Era, según esto. Claro, pero te quiero decir lo siguiente. Nosotros con PPC conversamos para que la alianza no fuera solamente, como lo dice la ley, para las elecciones, sino fuera más allá en la eventualidad que fuéramos gobierno. Hoy día, ante esos resultados, es evidente que ya carece sentido, porque ¿qué tipo de gobierno van a realizar con nosotros cuando no hemos sido respaldados por la mayoría del país? De tal manera que eso automáticamente se disuelve. Yo le agradezco mucho al PPC y Vamos Perú por haber participado en este encuentro democrático que fue puesto al servicio de los peruanos, que no ha sintonizado y por esas razones no hemos tenido el resultado electoral, pero es hasta legal, porque la alianza era electoral de acuerdo a ley y de gobierno por voluntad de las 3 fuerzas públicas. Sí, se ganaba el gobierno, pero como no hemos ganado el gobierno... ¿Y si Raúl Castro llegase al Congreso, formaría bancada con ustedes o eso se verá en su momento? No, habría que hablarlo con ellos, porque como te digo, si nuestro secretario general del partido ya dio por finalizada esta alianza, legalmente todavía no ha terminado, tenemos que suscribir actas, levantar actas, pero si saliera Raúl Castro, yo creo que es una persona que sí sintonizaría para hacer una bancada con nosotros, ¿no? Habría que conversar, pero por el momento creo que todas las cifras dan
5 parlamentarios, los 5 son del partido. Y son los 4 que están ahora, más el señor Jorge del Castillo, que se va a tener que sentar en el Congreso con Mauricio Mulder. No, pero somos apristas. Puede haber diferencias, pero por favor, la bancada al margen de las diferencias, nosotros las tenemos con Mauricio, con Elías, pero la posición del partido es una y sólida. Muy bien. Tenemos que ir, ahora sí nos dice nuestro compañero Gino Tazara que Keiko Fujimori está ahí hablando en el RIMAC. Su primera presentación pública, creo, ¿no es cierto? Ya, no sé si inicio de campaña, escuchemos. La campaña de la segunda vuelta, queríamos tener este encuentro para expresar mi profunda gratitud a la dirigencia, a los militantes y simpatizantes de Fuerza Popular. Vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos, no paramos. Vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos. Hemos escuchado como algunos periodistas, sobre todo que vienen del extranjero, se preguntan cómo Fuerza Popular ha podido conseguir el respaldo del 40% de la población y ha podido conseguir la elección de casi 68 a 70 congresistas. Y es que quiero decirles que en Fuerza Popular no trabajamos de manera improvisada, que en Fuerza Popular el trabajo no empezó hace 4 meses, como lo han hecho algunos candidatos presidenciales. En Fuerza Popular venimos trabajando 5 años para formar y crear partido político. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, vamos, presidenta. Y este es el esfuerzo de miles de personas que como hoy ustedes nos están acompañando. Y a través de los medios de comunicación expreso mi profunda gratitud a los miles de dirigentes que vienen trabajando a lo largo y ancho de nuestro país. Y es que nuestro partido lo que busca, y lo he dicho desde hace varios años, queremos tener un partido institucional, un partido donde haya participación activa de la juventud, un partido donde haya disciplina, donde se valore la lealtad, pero por sobre todo un partido que tenga un compromiso real con el cambio del Perú. Cada vez más cerca. Vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, vamos, que gana. Este esfuerzo lo hicimos juntos. Recuerdo cuando he juramentado los comités provinciales y cuando aquí en la capital y en el Callao he tomado juramento a cada uno de los dirigentes de las zonales. Les he puesto una medalla en reconocimiento y hemos trabajado juntos en esta construcción partidaria. Hoy nos damos cuenta que este esfuerzo silencioso, sacrificado de tantos años, ha valido la pena. Ha valido la pena recoger... Bien, Keiko agradeciéndoles a sus votantes y redondeando también dentro de las matemáticas curiosas. Casi 70. No, es 40%, todavía no tiene 40%. No, y además casi 70 tampoco congresistas, ¿no es cierto? Hablamos todos en matemáticas. Sí. Todos son expertos en fútbol, Sí. Matemáticamente eso es posible. Bueno, habría que hacer un pedido, habría que hacerle un pedido. Pero Kuczynski, ¿pero cuándo retoma? Porque sus últimas declaraciones fue en la casa diciendo un ratito, déjenme descansar. No, él ha Pero seguido si no haciendo, le gana, ¿no? él ha seguido haciendo reuniones. Lo que pasa es que estamos en reuniones de equipos de trabajo, porque obviamente la campaña supone reestructurar y definir mensajes, a ver, estrategias. ¿con quién se guían el ojo para que los ayude? No, es más que eso, pero por ejemplo yo quiero aprovechar esta mención a la señora Fujimori, porque nosotros, por ejemplo, para la primera vuelta le fuimos pidiendo reiteradamente que hayan debates, y solamente, a diferencia del 2011,
en el que hubieron 5 debates presidenciales, esta vez hubo 1. ¿Cuál es su propuesta? ¿No? La propuesta es que acepte los debates con Pedro Pablo Kuczynski y que no sea uno, que sean varios y en diversos lugares, porque yo creo que es el respeto a la ciudadanía. Se ha cuidado mucho, pero hay que no sé si demasiado, pero mucho. Pero hay que ir al debate, o sea, está bien todas estas concentraciones, está bien la música, está bien todo eso, pero hay que ir a comenzar a plantear temas, una reunión, un debate específico sobre cada uno de los tópicos importantes que pide el país. Bueno, pues ¿va a ser eso parte de su campaña? Perfecto, ¿su estrategia? de repente... Así como el señor Toledo, que se ponía al frente de Palacio de Gobierno y le pedía a Alberto Fujimori que por ejemplo, que haya uno aquí, que haya en varios otros medios. Quiero decir oficialmente, para que no se me malinterprete, que yo tengo una posición personal, pero el partido todavía no ha tomado una decisión con respecto a quién apoyar. ¿Cómo? ¿Cuál es su posición personal? No, yo te digo, lo que yo he hablado hoy día es a título personal, pero nosotros la próxima semana... Se ha podido leer entre líneas que está... Convocaremos a la elección. Yo respeto mucho a Pedro Pablo Kuczynski y también a Keiko. A Pedro Pablo Kuczynski lo he consultado cuando he sido primer ministro y con Keiko he sido parlamentario. De tal manera que cualquiera de la decisión que tome el partido recién la hará después. Qué bueno que hace salir porque pareció un poquito. Un poquito. Lo estábamos viendo tengo un poco. Tengo una posición que la voy a expresar en la elección política. Y luego será la oficial. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho. Y el debate está lanzado, la propuesta. Por favor, dígale al señor Pedro Pablo Kuczynski que lo esperamos acá. Y vamos a hacer la invitación con él aquí a la señora Keiko Fujimori. Eso haremos. Encantados. Gracias. Buenas noches. Bien, nos vemos mañana por la noche. Chao.